Mi nombre es Emily y nunca olvidaré este día que debe haber sido el más hermoso de mi vida. Era un sábado de junio, el sol brillaba sobre la pequeña iglesia de Saint-Germain-des-Prés donde me iba a casar con Thomas, el hombre al que había amado durante 5 años. El aire se llenó del aroma de rosas recién cortadas y una suave música se escapó de las puertas abiertas de la iglesia. Me encontraba en una pequeña habitación trasera, ajustándome nerviosamente el velo frente a un espejo de cuerpo entero. Mi mejor amiga, Sophie, me estaba ayudando a alisar las arrugas de mi vestido. Mi corazón latía aceleradamente, una mezcla de emoción y ansiedad. Había esperado tanto tiempo por este momento, y ahora que había llegado, me sentía abrumada por la emoción. «Estás hermosa, Emily», me dijo Sophie, colocando sus manos sobre mis hombros. Thomas quedará deslumbrado. Le sonrío en el espejo, agradecida por su tranquilizadora presencia. Nos conocíamos desde la escuela secundaria y ella había estado a mi lado en cada paso importante de mi vida. Hoy no fue la excepción. De repente escuchamos un alboroto proveniente de la entrada de la iglesia. Se alzaron voces, cada vez más fuertes. Sophie y yo intercambiamos una mirada preocupada. «¿Qué está sucediendo?», susurré, sintiendo mi estómago caer. Sophie abrió un poco la puerta para echar un vistazo. «No lo sé», dijo, perpleja. «Hay una multitud cerca de la entrada». Mi padre, que debía conducirme al altar, apareció en la puerta, pálido. «Emily, querida», dijo en voz baja, «hay un problema». Antes de que pudiera preguntar qué era, la puerta se abrió de golpe y Martine, la madre de Thomas, irrumpió en la habitación. Su rostro estaba rojo de ira y sus ojos brillaban. «Tú», gritó, señalándome. «¿Cómo te atreves?». Di un paso atrás, sorprendida por la violencia en su tono. «Señora Leblanc», balbuceé, «¿qué está pasando?». «No te hagas el inocente conmigo», ella gritó. «Me robaste mi anillo de esmeralda. El que me dejó mi abuela». El silencio reinó en la pequeña habitación. Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. Mi corazón comenzó a latir aún más fuerte, esta vez por miedo y confusión. «Yo no entiendo», dije, mi voz apenas audible. «Nunca he visto su anillo, Madame Leblanc». Pero Martine no quería oír nada. Ella continuó acusándome, su voz resonando por toda la iglesia. Oí los murmullos de los invitados, sus susurros preocupados. Thomas apareció en la puerta, con el rostro serio. Sus ojos pasaron de su madre a mí, la incomprensión escrita en su rostro. «Emily», dijo con voz tensa, «¿es eso cierto?». Sentí que se me rompía el corazón al escuchar la duda en su voz. ¿Cómo podía creer que yo era capaz de tal cosa? «Thomas», dije con lágrimas en los ojos, «te juro que no hice nada. Nunca vi ese anillo». Pero el daño ya estaba hecho. La duda había comenzado y pude verla en los ojos de Thomas, en los de nuestros invitados que se habían reunido en la puerta. Los siguientes minutos fueron un torbellino de confusión y dolor. Las acusaciones de Martín siguieron lloviendo, cada vez más virulentas. Thomas permaneció en silencio, su mirada moviéndose de su madre a mí, incapaz de tomar partido. Me sentí atrapada, acorralada. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo se había convertido este día, que se suponía sería el más hermoso de mi vida, en una pesadilla? Sophie intentó defenderme, calmar la situación, pero su voz se perdió en el tumulto. Mi padre permaneció a mi lado, con una mano protectora en mi hombro. Finalmente, Thomas habló. Su voz era fría, distante, muy diferente a la del hombre que amaba. «Emily, si tomaste este anillo, devuélvelo ahora. De lo contrario, el matrimonio se cancelará». Estas palabras me golpearon como un puñetazo. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que amaba, el hombre que sería mi marido en unos minutos, ahora amenazaba con anular nuestro matrimonio basándose en acusaciones infundadas. «Thomas», le rogué, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, «te juro que no tengo ese anillo. Nunca lo he visto». «¿Cómo puedes dudar de mí?». Pero mis palabras parecieron caer en el aire. La mirada de Thomas era dura, influenciada por las acusaciones de su madre y quizás por sus propias dudas. Los invitados empezaban a inquietarse.
Escuché sus murmullos, sus especulaciones. Algunos se pusieron de mi lado, otros del de Martine. La atmósfera de alegría y amor que debería haber reinado ese día se había transformado en una cargada de sospecha y juicio. Me sentí sola, traicionada, humillada. ¿Cómo podría probar mi inocencia? ¿Cómo podría convencer a Thomas, el hombre que amaba más que a nada, de que no había hecho nada malo? Los minutos pasaron, interminablemente. Cada segundo que pasaba parecía abrir una brecha más profunda entre Thomas y yo. Vi nuestro futuro, todos nuestros sueños y planes, desmoronándose ante mis ojos. Finalmente, incapaz de soportar más esta situación, tomé una decisión. Con toda la dignidad que pude reunir, me volví hacia Thomas. Si no puedes confiar en mí hoy, dije con voz temblorosa pero decidida, entonces tal vez no deberíamos casarnos en absoluto. Un silencio sepulcral se apoderó de la asamblea. Vi la sorpresa en el rostro de Thomas, pero no pude echarme atrás. Necesitaba que comprendiera la gravedad de la situación, que se diera cuenta de cuánto me estaba lastimando su desconfianza. Sin esperar su respuesta, me volví hacia mi padre y Sophie. «Sácame de aquí», susurré. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, escuché la voz de Thomas llamando mi nombre. Pero no me di vuelta. Mi corazón estaba hecho pedazos, mi confianza destrozada. Lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida se había convertido en mi peor pesadilla. Al salir de la iglesia sentí el sol en mi rostro, un cruel contraste con la tormenta que azotaba mi corazón. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Me encontré frente a la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, con el corazón hecho pedazos y la mente confusa. El sol de junio, que unos minutos antes me había parecido tan prometedor, ahora parecía cruelmente indiferente a mi angustia. Los transeúntes me miraban fijamente, intrigados por esta novia llorando en las escaleras de la iglesia. Debía haber dado un espectáculo lamentable. Sophie me sostuvo por los hombros y me alejó suavemente de la entrada. Mi padre, con cara seria, intentó dispersar a los curiosos que empezaban a congregarse. Todavía podía oír los ecos de la discusión dentro de la iglesia, la voz estridente de Martine dominando a todas las demás. «Ven, Emily», susurró Sophie. «Vayamos a un lugar más tranquilo». Me dejé guiar, como un autómata, hasta un pequeño café a unos pasos de distancia. El jefe, al ver mi estado, rápidamente nos instaló en un rincón tranquilo, fuera de la vista. Me desplomé en una silla, incapaz de contener más los sollozos. ¿Cómo pudo hacerme esto? Sollocé, mis manos temblaban. ¿Cómo podría dudar de mí? Sophie me abrazó y me susurró palabras reconfortantes que ni siquiera escuché. Mi padre se sentó frente a mí y su rostro mostraba ira reprimida. «Querida», dijo suavemente, «todos sabemos que no hiciste nada malo. Esta mujer está loca, y Thomas debería haberte defendido». Sus palabras, aunque reconfortantes, solo aumentaron el dolor en mi pecho. Sí, Thomas debería haberme defendido. Debería haber creído en mí, en nosotros. Pero él no lo había hecho. De repente, la puerta del café se abrió de golpe. Thomas se quedó allí, sin aliento y con los ojos enrojecidos. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, una mezcla de esperanza y miedo. «Emily», dijo, acercándose a nuestra mesa. «Necesitamos hablar». Mi padre saltó y se colocó entre Thomas y yo. «Creo que ya has hecho suficiente, muchacho», gruñó. Pero puse una mano en el brazo de mi padre. Aún así, necesitaba escuchar lo que Thomas tenía que decir. Tal vez se disculparía, tal vez finalmente me creería. «Está bien, papá», dije con voz débil. «Déjalo hablar». Thomas se acercó, vacilante. Pude ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre su amor por mí y su deber para con su familia. «Emily», comenzó, «lamento lo que pasó en la iglesia. Mi madre está molesta. Este anillo significa mucho para ella». No podía creer lo que oía. Después de todo lo que acababa de pasar, ¿todavía estaba justificando las acciones de su madre? ¿Y yo, Tomás? Pregunté, mi voz temblaba de ira y tristeza. ¿No significo nada para ti?
¿Cómo pudiste pensar que robaría algo? Thomas miró hacia abajo, incapaz de mirarme a los ojos. No sé qué pensar, Emily. Mi madre está tan segura de sí misma. Fue demasiado. El dolor en mi pecho se convirtió en fría ira. Me puse de pie, frente al hombre que creía conocer, a quien creía amar. ¿Tu madre está segura de sí misma? Repetí, incrédulo. ¿Y yo, Thomas? ¿No estás seguro de mí? ¿De mi integridad? ¿De mi amor por ti? Los clientes del café ahora nos miraban abiertamente, cautivados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Pero no me importó. Lo único que importaba en ese momento éramos Thomas y yo, y el abismo que parecía ampliarse entre nosotros. Emily, trata de entender, suplicó Thomas. Esta es una situación difícil para todos. Si pudieras simplemente... No lo dejé terminar. Si pudiera ¿qué, Thomas? ¿Confesar un crimen que no cometí? ¿Aceptar que me traten como a un ladrón el día de mi boda? La tensión era palpable. Sophie y mi padre estaban dispuestos a intervenir, pensando que la situación podía degenerar en cualquier momento. Fue entonces cuando Thomas pronunció las palabras que cambiarían todo. Palabras que nunca pensé que escucharía de su boca. Tal vez si confesaras, podríamos arreglar las cosas, dijo, su voz apenas audible. El tiempo pareció detenerse. Miré a Thomas, buscando en sus ojos un rastro del hombre que amaba, el hombre en quien confiaba. Pero todo lo que vi fue a un extraño. Sin pensarlo, mi mano se fue. La bofetada resonó por todo el café, sorprendiendo a los demás clientes. Thomas dio un paso atrás, sorprendido, su mejilla enrojeció donde mi mano lo había golpeado. ¿Cómo te atreves? Lloré, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. ¿Cómo te atreves a pedirme que confiese algo que no hice? El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas me miró, con una mano en la mejilla y la incredulidad escrita en su rostro. Luego, en un instante, su expresión cambió. La sorpresa dio paso a la ira, una ira que nunca antes había visto en él. Lo que pasó después quedará grabado para siempre en mi memoria como el momento en que mi mundo se vino abajo para siempre. Thomas levantó la mano. Experimento el movimiento como en cámara lenta, incapaz de reaccionar. Entonces el dolor explotó en mi mejilla cuando su puño hizo contacto con mi cara. Me tambaleé hacia atrás, apenas alcanzada por Sophie. Los gritos de sorpresa e indignación de los demás clientes del café me llegaron como a través de la niebla. Mi padre se arrojó sobre Thomas y lo inmovilizó contra la pared. «Bastardo», rugió mi padre, sacudiendo a Thomas como si fuera un ciruelo. «¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima a mi hija?» El dueño del café intervino separando a los dos hombres. «Afuera», gritó. «Salgan todos de aquí antes de que llame a la policía». Sophie ya me estaba guiando hacia la salida, protegiéndome de las miradas curiosas y horrorizadas de los demás clientes. Mi padre nos siguió y le lanzó a Thomas una última mirada asesina antes de cerrar la puerta del café. Una vez afuera, la realidad de lo que acababa de suceder me golpeó duramente. El hombre que amaba, el hombre con el que me iba a casar, acababa de golpearme. El shock, el dolor, la traición, todo se mezcló en un torbellino de emociones que no pude desenredar. «Tenemos que ir al hospital», dijo Sophie, examinando mi mejilla que estaba empezando a hincharse. Pero negué con la cabeza. «No», susurré. «Solo quiero volver a casa». Mi padre asintió, entendiendo mi necesidad de alejarme de este lugar, de estos recuerdos. Paró un taxi y pronto estábamos conduciendo por las calles de París, dejando atrás la iglesia, el café y las ruinas de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. El viaje transcurrió en un pesado silencio. Miré por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba. Las animadas calles de París, las terrazas de los cafés abarrotadas, las parejas de la mano. Todo parecía pertenecer a otro mundo, un mundo al que yo ya no pertenecía. Cuando llegamos a casa, Sophie me ayudó a subir las escaleras. Me temblaban las piernas y me sentí sin energía. Una vez en mi apartamento, me dirigí directamente al baño. Necesitaba verlo por mí mismo. El espejo me reflejó la imagen de un extraño.
Una mujer con los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido y un hematoma ya formándose en la mejilla. Mi vestido de novia, ese símbolo de alegría y esperanza, ahora me parecía una cruel ironía. Me lo quité lentamente, dejando que la tela blanca se deslizara hasta mis pies. Cada movimiento me recordaba el dolor, físico y emocional. Sofía llamó suavemente a la puerta. «Emily, ¿necesitas ayuda?» «No», respondí con una voz que no reconocí. «Solo necesito estar solo por un tiempo». Escuché sus pasos alejándose y el murmullo de su conversación con mi padre en la sala. Estaban preocupados por mí, lo sabía. Pero en ese momento no pude afrontar su preocupación, su lástima. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente corriera por mi cuerpo. Las lágrimas se mezclaron con el agua y finalmente di rienda suelta a mi pena. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pudo el amor convertirse tan rápidamente en algo tan feo, tan doloroso? Cuando finalmente salí del baño, envuelta en una bata de baño, encontré a Sofía y a mi padre sentados en la sala de estar. Se levantaron de un salto cuando me vieron, con preocupación en sus caras. «Querida», comenzó mi padre, «tal vez deberíamos ir a presentar una denuncia». Pero negué con la cabeza. «No, papá. Ahora no. No puedo afrontar esto ahora mismo». Él asintió, entendiendo a pesar de la ira que aún brillaba en sus ojos. Sofía se acercó y me tomó suavemente en sus brazos. «Me quedaré contigo esta noche», dijo. No fue una pregunta. Asentí, agradecido. La idea de afrontar esta noche sola me asustaba más de lo que quería admitir. Esa noche, acostada en la cama, escuché la respiración regular de Sofía que dormía en el sofá del salón. El sueño se me escapaba y mi mente repetía constantemente los acontecimientos del día. La duda de Thomas, la acusación de su madre, la bofetada, el golpe. Cada recuerdo fue como un puñal en mi corazón. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse a través de las cortinas, tomé una decisión. No podía dejar que este día definiera el resto de mi vida. Había sido una víctima, sí, pero me negué a seguir siéndolo. De alguna manera, tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, para reconstruir mi vida. Con esta resolución, finalmente sentí que el sueño me invadía. Un sueño inquieto, poblado de sueños confusos, pero un sueño al fin y al cabo. Y cuando despertara, tendría que afrontar un nuevo día, una nueva realidad. Una realidad en la que ya no era la futura novia, sino una mujer traicionada, herida, pero decidida a levantarse. A la mañana siguiente me despertó un rayo de sol que se filtraba a través de las cortinas. Por un breve momento, todo pareció normal. Entonces el dolor punzante en mi mejilla me devolvió a la realidad. Los acontecimientos del día anterior volvieron a mí como un maremoto, dejándome sin aliento. Me senté lentamente en mi cama, cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Mi reflejo en el espejo de mi tocador me hizo estremecer. Un hematoma violáceo se extendió por mi mejilla izquierda, un cruel testimonio de la traición de Thomas. Sofía todavía dormía en el sofá de la sala. Salí silenciosamente de la habitación, sin querer despertarla. En la cocina, encendí la cafetera y el sonido familiar le dio una apariencia de normalidad a lo que se perfilaba como cualquier cosa menos un día normal. Mi teléfono, que había apagado el día anterior, se burlaba de mí en el mostrador. Sabía que tendría que encenderlo en algún momento, enfrentarme al mundo exterior. Pero no ahora. No de inmediato. El café fluyó lentamente y su aroma llenó la cocina. Me quedé mirando la taza que se estaba llenando, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo iba a explicar la situación a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros? La vergüenza y la ira lucharon dentro de mí, dejándome confundida y exhausta. «Emily». La voz adormilada de Sofía me sacó de mis pensamientos. Estaba parada en la puerta, con el pelo despeinado y el rostro marcado por la preocupación. «¿Cómo te sientes?» Me encogí de hombros, incapaz de encontrar las palabras para describir el torbellino de emociones dentro de mí. Sofía se acercó y me envolvió en un abrazo silencioso. Este simple gesto de cariño me hizo regresar las lágrimas que había estado conteniendo desde que desperté.
Estoy aquí, susurró, frotando mi espalda suavemente. Vamos a superar esto juntos. Nos quedamos así por un momento, el silencio de la cocina solo roto por el sonido de la cafetera. Finalmente, me aparté lentamente, secándome los ojos. Gracias por quedarte, dije, con la voz ronca por el llanto. Sofía me sonríe con tristeza. Eso es normal. Para eso están los amigos, ¿verdad? Nos sentamos a la mesa de la cocina, cada uno con una humeante taza de café. El silencio se extendió entre nosotros, cómodo pero lleno de palabras no dichas. Tal vez deberías ir a ver a un médico, sugirió Sofía suavemente, señalando mi mejilla con la barbilla. Sacudí la cabeza. Todo estará bien. Es solo un moretón. Sofía frunció el ceño, visiblemente en desacuerdo, pero no insistió. Sabía cuándo no presionar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó después de un momento. Esa era la pregunta del $1.000.000. ¿Qué iba a hacer? Mi mundo se había derrumbado en el espacio de un día. El futuro que había imaginado, planeado, se había evaporado como humo. No lo sé, admití finalmente. Supongo que tendré que cancelar la luna de miel. Diles a los invitados que la boda está cancelada. Enfrentarme a mi familia, a mis colegas. La lista de cosas por hacer parecía interminable y abrumadora. ¿Cómo iba a explicar lo que pasó? La verdad parecía demasiado cruel, demasiado humillante para compartirla. No tienes que hacer todo de inmediato, dijo Sofía, colocando su mano sobre la mía. Tómate el tiempo que necesites. Asentí, agradecida por su comprensión. Pero sabía que no podía posponer lo inevitable para siempre. Con un suspiro, tomé mi teléfono. Era hora de enfrentar la realidad. Tan pronto como encendí el dispositivo, empezó a vibrar frenéticamente. Aparecieron decenas de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes, correos electrónicos. La mayoría procedía de familiares y amigos, preocupados por no tener noticias. Algunos vinieron de Thomas. Mi dedo permaneció flotando sobre su nombre. ¿Debería leer sus mensajes? ¿Qué podría tener que decirme después de lo que había hecho? Antes de que pudiera tomar una decisión, el teléfono empezó a sonar. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Respiré hondo y respondí. Hola, mamá. Emily. Dios mío, finalmente. Estábamos muertos de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Las preguntas de mi madre brotaron como un torrente. Cerré los ojos, buscando la fuerza para responder. Estoy en casa, mamá, dije en voz baja. Estoy bien. Es solo que la boda está cancelada. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz vacilante, ¿cancelado? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, cariño? Miré a Sofía, quien asintió alentadoramente. Respiré profundamente y comencé a contar los acontecimientos del día anterior. Las acusaciones de la madre de Thomas, su falta de confianza en mí, la discusión en el café. Cuando llegué al momento en que Thomas me había golpeado, mi voz se quebró. El grito de asombro de mi madre al otro lado de la línea me hizo darme cuenta de lo grave que era la situación. Oh, cariño, susurró, con la voz temblando de emoción. Estaré allí. A pesar de mis protestas, ella insistió en venir. Una hora más tarde, ella estaba en mi puerta, con los brazos llenos de bolsas de compras. Pensé que quizás no querría salir, explicó, colocando las bolsas en la encimera de la cocina. Su mirada se detuvo en mi rostro y vi sus ojos llenarse de lágrimas. Sin decir una palabra, me tomó en sus brazos, abrazándome fuerte contra ella como cuando era pequeña. El día transcurrió en medio de conversaciones telefónicas y visitas. Mi padre llegó poco después de mi madre, con ira y preocupación en su rostro. Mis hermanos llamaron y se ofrecieron a cuidar a Thomas, una oferta que rechacé firmemente a pesar de una vocecita dentro de mí que encontró tentadora la idea. Sofía se quedó a mi lado, revisando llamadas, atendiendo a las visitas y asegurándose de que comiera y descansara. Su presencia fue una roca a la que me aferré en la tormenta de mis emociones. Hacia el final de la tarde,
Justo cuando empezaba a sentirme abrumado por todo lo que estaba pasando, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. La habitación pareció congelarse. Mis padres y Sofía me miraron, esperando mi reacción. Mi corazón latía aceleradamente mientras miraba la pantalla, insegura. No tienes que responder, dijo mi padre en voz baja. Pero sabía que tenía que hacerlo. Si quería seguir adelante, tenía que afrontar esta conversación. Con mano temblorosa respondí. Hola. Emily. La voz de Thomas era ronca, como si hubiera estado llorando. Yo, lo siento mucho. No sé qué me pasó. Detente, lo interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la firmeza de mi voz. No puedes borrar lo que has hecho con una disculpa, Thomas. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz entrecortada, lo sé. Sé que lo arruiné todo. Pero tengo que verte. Hay algo que necesitas saber. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. ¿Qué podría tener que decirme? Una parte de mí quería colgar, cortar todos los lazos. Pero otra parte, más pequeña pero insistente, quería respuestas. No creo que sea una buena idea, dije finalmente. Por favor, Emily, suplicó. Solo una vez. Después de eso, si no quieres volver a verme nunca más. Lo entenderé. Cerré los ojos, sopesando los pros y los contras. Finalmente, ganó la curiosidad. Está bien, admití. Pero no hoy. Y no solo. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café cerca de mi casa. Sofía insistió en acompañarme y acepté agradecido. Después de colgar, me volví hacia mi familia y Sofía. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y apoyo. ¿Estás seguro de que quieres verlo?, preguntó mi madre, su voz teñida de aprensión. Asentí. Necesito saberlo. Necesito entender por qué sucedió todo esto. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. ¿Qué podría tener Thomas que decirme? ¿Qué podría justificar lo sucedido? Cuando empezaba a amanecer me levanté, resignado a pasar una noche sin dormir. Me preparé un café y me senté en el balcón, observando a París despertar lentamente. Independientemente de lo que me deparara este día, sabía una cosa: nada volvería a ser igual. Pero tal vez, solo tal vez, encontraría las respuestas que necesitaba para empezar a sanar. El día de mi encuentro con Thomas amaneció gris y amenazador. El cielo parisino parecía reflejar mi estado de ánimo, cargado de preguntas sin respuesta y aprensión. Me preparé mecánicamente, eligiendo ropa sencilla y cómoda, lejos del vestido de novia que debería haber usado para nuestra luna de miel. Sofía llegó temprano, con el rostro lleno de preocupación y determinación. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, me preguntó por enésima vez. Asentí, incapaz de expresar con palabras la compleja mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Miedo, ira, curiosidad, quizás un resto de amor. Todo estaba mezclado en un caos indescriptible. Nos dirigimos hacia el Café des Artistes, un establecimiento pequeño y tranquilo al que solíamos ir Thomas y yo. La elección de este lugar de repente me pareció cruel, llena de recuerdos felices que contrastaban dolorosamente con la realidad actual. Thomas ya estaba allí cuando llegamos. Estaba sentado en una mesa al fondo, su rostro pálido y demacrado delataba su falta de sueño. Cuando nos vio, se levantó torpemente, dudando visiblemente en cómo saludarnos. Emily, dijo en voz baja, sus ojos se detuvieron en mi rostro, en la marca aún visible de su golpe. La culpa y la vergüenza eran claramente visibles en sus ojos. Thomas, respondí fríamente, sentándome sin ofrecerle la mano. Sofía tomó asiento a mi lado y su presencia me tranquilizó. Se hizo un pesado silencio. El camarero vino a tomar nuestros pedidos, brindándonos una breve distracción de bienvenida. Finalmente, Thomas respiró hondo. Gracias por venir, comenzó. Sé que no merezco que me escuches, pero... Vaya al grano, Thomas, lo interrumpí. Dijiste que tenías algo que decirme. Así que dilo. Él asintió,
sus manos jugando nerviosamente con su taza de café. Después de lo que pasó en la iglesia y en el café, me fui a casa con mis padres. Estaba perdida, enojada, confundida. Y luego hizo una pausa, pareciendo buscar palabras. Sentí que mi corazón se aceleraba, anticipando lo que vendría después. Encontré el anillo, espetó finalmente. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué? Susurré, incrédulo. El anillo de esmeraldas de mi abuela, continuó Thomas, su voz apenas era más que un susurro. Estaba en la habitación de mi madre. Ella acababa de extraviarlo. Sentí que la ira crecía dentro de mí como una ola. ¿Perdido? Repetí, mi voz temblaba por la ira reprimida. Ella me acusó de robar, arruinó nuestro matrimonio y todo porque perdió su anillo. Thomas miró hacia abajo, incapaz de mirarme a los ojos. Lo siento mucho, Emily. Debería haberte creído. Debería haber. Sí, deberías haberlo hecho. Exploté, atrayendo las miradas de los otros clientes. Pero en ese momento no me importó. Deberías haber confiado en mí. Deberías haberme defendido. En cambio, tú me tenías. Me faltaron las palabras, resurgieron los recuerdos del golpe, reviviendo el dolor y la humillación. Sophie puso una mano tranquilizadora en mi brazo. Cálmate, Emily, susurró. Luego, volviéndose hacia Thomas, ¿y tu madre? ¿Qué dijo cuando encontraste el anillo? El rostro de Thomas se contrajo en una mueca de vergüenza. Ella se negó a admitir su error. Dijo que probablemente lo había dejado allí y lo había olvidado, pero que Emily aún podría haberlo tomado y devuelto a su lugar. No podía creer lo que oía. Incluso frente a la evidencia, ¿esta mujer se negó a admitir sus errores? ¿Y le creíste? Pregunté, incrédulo. Thomas sacudió la cabeza vigorosamente. No. Por supuesto que no. Yo tuve una gran discusión con ella. Le dije que su comportamiento era inaceptable, que había arruinado nuestro matrimonio, nuestra felicidad. Hizo una pausa y se pasó una mano temblorosa por el pelo. Salí de su casa. No he hablado con ellos desde entonces. Un pesado silencio se instaló en nuestra mesa. Me quedé mirando mi taza de café, tratando de digerir esta nueva información. Una parte de mí se sintió aliviada de que la verdad hubiera salido a la luz, de que mi inocencia hubiera quedado demostrada. Pero otra parte, más grande, seguía herida y enojada. ¿Para qué? Finalmente pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Por qué no me creíste desde el principio? Thomas me miró con la mirada llena de remordimiento. Ojalá tuviera una buena respuesta que darte, Emily. La verdad es que fui un cobarde. Siempre tuve problemas para enfrentarme a mi madre, lo sabes. Y ese día, ante sus acusaciones, yo entré en pánico. Debería haber confiado en ti, debería haber recordado todo lo que habíamos experimentado juntos, pero dejé que el miedo y la duda se apoderaran de mí. Sus palabras resonaron dentro de mí, trayendo recuerdos de nuestras discusiones pasadas sobre su complicada relación con su madre. ¿Cuántas veces había intentado animarlo a afirmarse delante de ella? ¿Cuántas veces había sido testigo de su malestar en las cenas familiares? Eso no es una excusa, continuó Thomas, interrumpiendo mis pensamientos. Nada puede excusar lo que hice. Golpearte es imperdonable. Nunca me lo perdonaré a mí mismo. Sentí lágrimas brotar de mis ojos. Tienes razón, dije suavemente. Esto es imperdonable. Thomas asintió, aceptando mis palabras. Lo sé. No vine aquí para pedirte que me perdones, Emily. Solo quería que supieras la verdad. Te mereces al menos eso. Permanecimos en silencio por un momento, cada uno perdido en nuestros pensamientos. El café que nos rodeaba continuaba su actividad, las conversaciones y el sonido de las tazas formaban un extraño fondo de nuestro drama personal. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sophie, rompiendo el silencio. Tomás se encogió de hombros. Realmente no lo sé. Me tomé un tiempo libre en el trabajo.
Creo que necesito dar un paso atrás, pensar en todo. Tal vez ver a un terapeuta. No quiero volver a hacer eso nunca más. Hombre que levantó la mano a la mujer que ama. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. A pesar de todo lo sucedido, una pequeña parte de mí se sintió aliviada al ver que él reconocía la gravedad de sus acciones. ¿Y tú, Emilia?, preguntó suavemente. ¿Qué vas a hacer? Respiré profundamente y me di cuenta de que realmente no había pensado en esta pregunta. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones y reacciones, dejándome poco tiempo para pensar en el futuro. No lo sé, admití. Supongo que tendré que cancelar oficialmente la boda, advertir a los invitados. Y luego está el trabajo. No sé cómo voy a explicar todo esto. Puedo ayudarte, ofreció Thomas. Para las cancelaciones, quiero decir. Es lo mínimo que puedo hacer. Dudé por un momento antes de asentir. Está bien. Pero prefiero que Sophie sea la intermediaria. No creo que esté listo para tener más contacto contigo en este momento. Thomas asintió, comprendiendo. Por supuesto. Lo entiendo. Cuando nuestra reunión llegó a su fin, me sentí extrañamente vacío. La revelación de la verdad debería haberme producido un sentimiento de satisfacción, de justicia. Pero en lugar de eso, simplemente me sentí cansado. Cansado y triste por todo lo que se había perdido. Nos pusimos de pie, la atmósfera cargada de palabras no dichas y arrepentimientos. Al salir, Thomas hizo un gesto como si quisiera tocarme, pero cambió de opinión en el último momento. Lo siento mucho, Emily, dijo por última vez. Por todo. Lo miré, este hombre que había amado, a quien creía conocer. A pesar del dolor y la ira, no pude evitar sentir una punzada de lástima por él. Adiós, Thomas, dije simplemente antes de darme la vuelta. Sophie y yo salimos del café, dejando atrás no solo a Thomas, sino también los restos destrozados de lo que debería haber sido nuestro futuro juntos. Mientras caminábamos por las calles de París, sentí que me quitaban un peso de encima. Finalmente se supo la verdad, mi nombre quedó libre de toda sospecha. Pero sabía que el camino hacia la recuperación sería largo. La confianza rota, los sueños frustrados, el dolor físico y emocional, todo eso tomaría tiempo para sanar. Sin embargo, por primera vez desde aquel fatídico día en la iglesia, sentí un rayo de esperanza. Quizás algún día pueda mirar atrás y ver este evento no como el final de todo, sino como el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Los días siguientes a mi encuentro con Thomas transcurrieron en una bruma de reflexión e introspección. Revelar la verdad sobre el anillo me había aportado cierto alivio, pero también había abierto la puerta a un sinfín de preguntas sobre mi futuro. Cada mañana me despertaba con una sensación de vacío, como si estuviera flotando en un espacio entre mi antigua vida y una nueva que aún no podía imaginar. Sophie, fiel a su promesa, se encargó de la logística de cancelar la boda. Ella manejaba las llamadas a los invitados, al proveedor de catering, a la floristería, ahorrándome la molestia de tener que explicar una y otra vez por qué el gran día no sucedería. Le estaba infinitamente agradecida, aunque cada vez que me daba un informe sentía que mi corazón se hundía un poco más. Una mañana, mientras tomaba mi café en el balcón de mi apartamento, viendo despertar a París, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Thomas. Comencé la terapia. Sé que eso no cambia lo que hice, pero quería que lo supieras. Cuídate, Emily. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí se sintió aliviada de que estuviera buscando ayuda, reconociendo que tenía problemas que resolver. Otra parte seguía sospechando, preguntándose si no se trataba simplemente de un intento de recuperar mi simpatía. Este mensaje fue el catalizador que necesitaba para empezar a pensar seriamente en mi futuro. Hasta entonces, había estado en una especie de modo de supervivencia, lidiando con emergencias en el día a día. Pero ya era hora de tomar decisiones. Decidí tomarme unos días libres para pensar. Mi jefe, comprendiendo mi situación, aceptó sin dudarlo. Tómate el tiempo que necesites, Emily, me dijo. Tu trabajo estará allí cuando regreses. El primer día fui a los jardines de Luxemburgo.
Era un lugar donde a Thomas y a mí nos gustaba pasar el rato, discutir nuestros planes para el futuro. Hoy fui solo, cuaderno en la mano, decidido a poner mis pensamientos en orden. Sentado en un banco, frente a la gran piscina, comencé a escribir. Mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas, todo se vertió sobre el papel en un flujo ininterrumpido. Me di cuenta de cuánto necesitaba este momento, esta catarsis. Como escribí, una cosa quedó claro: no podía volver. A pesar de que Thomas estaba en terapia, a pesar de que estaba cambiando, la confianza se había roto irreparablemente. El golpe que me había dado había dejado una marca mucho más profunda que la, ahora casi borrada, en mi mejilla. El segundo día, conocí a mi madre para almorzar. Nos sentamos en la terraza de un pequeño bistro, disfrutando del sol de primavera. ¿Cómo estás realmente, cariño?, preguntó. Sus ojos buscaban preocupación en mi cara. Respiré profundamente. Es mejor, creo. Estoy empezando a ver las cosas más claramente. Ella asintió, animándome a continuar. Creo que no puedo perdonar a Thomas, dije suavemente. Al menos, no ahora. Tal vez nunca. Mi madre tomó mi mano en la de ella. Es normal, Emily. Lo que hizo es serio. No tienes que perdonar. Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba. Tener el permiso para no perdonar, no tratar de ahorrar a toda costa una relación que me había lastimado tanto, fue liberador. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Pienso por un momento antes de responder. Creo que necesito un cambio de paisaje. Tal vez tome un poco de año sabático, viaja un poco. La idea había surgido en mi mente el día anterior, mientras estaba huyendo a través de una revista de viajes. La imagen de una playa de arena blanca en las Seychelles me hizo soñar con escapar, de nuevos comienzos. Mi madre sonríe. Creo que es una excelente idea. Necesitas encontrarte, reconstruirte de todo esto. Al tercer día, conocí a Sofía en nuestro café favorito. Le conté mis pensamientos, de mi deseo de irme. Estoy orgullosa de ti, Emily, dijo, abrazándome. Te cuidas, eso es lo más importante. Pasamos la tarde explorando posibles destinos, soñando con aventuras y nuevos horizontes. Por primera vez en mucho tiempo, me encontré riendo, esperando el futuro con entusiasmo. En el cuarto día, volví al trabajo. Había tomado mi decisión. En la oficina de mi jefe, respiré profundamente antes de hablar. Me gustaría tomar un sabático, anuncié. Necesito dar un paso atrás, viajar un poco. Mi jefe me escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza en comprensión. Creo que es una decisión sabia, Emily. 6 meses, respondí, sorprendido por mi propia audacia. Si es posible, por supuesto. Para mi gran sorpresa, aceptó sin dudarlo. Eres un empleado valioso, Emily. El alivio y la gratitud me arrastraron. Esta conversación marcó el comienzo concreto de mi nuevo capítulo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparaciones. Finalmente elegí los Seychelles como mi primer destino, con la idea de quizás explorar otros países después. Sofía me ayudó a planificar mi ruta, emocionada como si ella fuera la que iba. Una semana después de mi reunión con Thomas, me encontré cara a cara con él nuevamente. Esta vez, fui yo quien pidió verlo. Nos encontramos en un parque, un terreno neutral. Me voy, le anuncié sin preámbulo. Tomé un sabático. Voy a viajar durante 6 meses. Thomas me miró, un destello de tristeza en sus ojos, pero también de comprensión. Entiendo, dijo suavemente. ¿Necesitas esto? Asentí. Sí. Necesito encontrarme, sanar. Un silencio se asentó entre nosotros, lleno de palabras y arrepentimientos no dichos. Lo siento, Emily, dijo finalmente. Para todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Lo miré, este hombre que había amado, a quien pensé que sabía. A pesar del dolor y la ira que permaneció, sentí que una forma de paz me pasó sobre mí. Tal vez algún día, dije suavemente. Pero no ahora.
Ahora necesito pensar en mí mismo. Nos separamos con estas palabras, una página definitivamente girando en nuestras vidas. El día de mi partida llegó rápidamente. En la plataforma de la estación, lista para llevar el tren al aeropuerto, estaba rodeado de mi familia y Sophie. Las despedidas eran emocionales, pero teñidas de esperanza y emoción. Cuídate, cariño, dijo mi madre, abrazándome con fuerza. Disfrútalo, pero no te olvides de hacernos saber, agregó mi padre con una sonrisa. Sophie fue la última en abrazarme. Te voy a extrañar mucho, susurró. Pero estoy muy orgulloso de ti. Mientras abordaba el tren, mi bolso en mi hombro, me sentí ligero por primera vez en semanas. El futuro era incierto, pero era mío. Había tomado mi decisión, elegida para concentrarme en mí mismo, mi curación y mi crecimiento personal. El tren se movió, saliendo lentamente de la estación. Miré por la ventana, viendo a París alejarse. Parte de mí se sintió triste, dejando tantos recuerdos, buenos y malos. Pero otra parte más fuerte estaba llena de esperanza y anticipación. No sabía qué me traerían estos 6 meses. No sabía quién sería cuando regresara. Pero sabía una cosa, había tomado la decisión correcta. Esta aventura fue el primer paso hacia mi reconstrucción, hacia una Emily más fuerte y más sabia, lista para abrazar la vida con una nueva perspectiva. Cuando el paisaje pasó ante mis ojos, saqué mi diario y comencé a escribir. No sobre el pasado esta vez, sino sobre el futuro. Sobre mis esperanzas, mis sueños, las cosas que quería lograr. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre, maestro de mi destino. El viaje apenas comenzaba, y estaba listo para darle la bienvenida con los brazos abiertos. El sol de Seychelles acarició mi piel mientras me despertaba lentamente, arrullado por el sonido de las olas. Había pasado un mes desde que salí de París, dejando atrás una vida que ahora parecía que pertenecía a otra persona. Todas las mañanas, abriendo mis ojos a este paraíso terrenal, me sentía un poco más ligero, un poco más. Los primeros días habían sido difíciles. A pesar de la impresionante belleza de la isla, me sentí perdido y desorientado. La diferencia de tiempo fue solo una excusa para enmascarar la brecha real que sentí, la que había imaginado la vida y la que estaba viviendo ahora. Pero poco a poco, comencé a abrirme a esta nueva realidad. Pasé mis días explorando la isla, perdiéndome en sus exuberantes bosques, bañándome en sus aguas cristalinas. Todas las noches, sentada en la playa, veía el sol puesto sobre el océano Índico. Sus colores extravagantes parecían llevar con ellos un poco más de mi dolor. Fue durante una de estas tardes que conocí a Luc, un fotógrafo francés que había estado viajando por el mundo durante años. Habíamos comenzado a charlar, compartir nuestras experiencias e historias de viaje. Sin darme cuenta realmente, me encontré contándole mi historia, la del matrimonio que no había tenido lugar, de la traición, de la violencia. Luc me había escuchado sin juzgar, simplemente ofreciendo una oreja de escucha y un hombro para llorar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso de mis hombros. Hablar con un extraño, alguien que no conocía a Thomas o mi vida en París, tuvo un efecto catártico que no había anticipado. Los días siguientes, Luc y yo seguimos viéndonos. Me había presentado a la fotografía, enseñándome cómo capturar la belleza de la isla a través de la lente. Había descubierto una nueva pasión, una forma de expresar lo que sentí sin necesidad de palabras. Una noche, mientras estábamos clasificando nuestras fotos del día, Luc me miró con una sonrisa enigmática. «Sabes, Emily», dijo, «creo que deberías considerar extender tu viaje». Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero su aspecto era serio. «Hablo en serio», continuó. «Tengo un amigo que dirige un centro de buceo en Tailandia. Está buscando a alguien que lo ayude con la administración y la comunicación. Esta podría ser una gran oportunidad para usted». La idea me pareció una locura al principio. ¿Yo, en Tailandia? ¿Trabajando en un centro de buceo? Estaba a años ligeros de mi vida parisina, de mi trabajo en finanzas. Pero cuanto más lo pensaba, más se apoderaba de la idea. ¿No fue eso exactamente lo que necesitaba? Una oportunidad de reinventarme por completo,
lejos de todo lo que me recordó a mi antigua vida? Después de varios días de reflexión y largas conversaciones con Sofía a través de Skype, había tomado mi decisión. Yo iba a hacerlo. Iba a extender mi sabático y ir a Tailandia. El día que salí de Seychelles fue triste y emocionante. Digo adiós a Luke, agradeciéndole por su amistad y por abrir mis ojos a nuevas posibilidades. Me hizo prometer enviarle fotos de mis aventuras en Tailandia. Llegar a Bangkok fue un choque cultural. Los olores picantes, el ruido constante, el calor húmedo, todo era muy diferente de lo que sabía. Pero extrañamente, me sentí como en casa en este caos organizado. El centro de buceo estaba en una pequeña isla en el sur de Tailandia. Tan pronto como llegué, fue bienvenido por Mark, el amigo de Luke, un expatriado francés durante más de 10 años. Su entusiasmo era contagioso, y me encontré sonriendo más de lo que tenía en meses. Las primeras semanas fueron intensas. Aprendí los conceptos básicos del buceo mientras cuidaba la administración del centro. Fue exigente, pero un trabajo gratificante. Todas las noches, agotadas pero satisfechas, me quedé dormido al sonido de las olas, un sentimiento de paz que me apoderaba poco a poco. Un día, mientras trabajaba en el sitio web del centro, Mark vino a verme con una propuesta inesperada. Emily, dijo, vi las fotos que tomaste. Son realmente buenas. ¿Qué tal si las usamos para nuestro nuevo folleto? Estaba sorprendido y halagado. Las lecciones de Luke habían valido la pena, pero nunca pensé que mis fotos podrían usarse profesionalmente. Fue el comienzo de una nueva aventura. Además de mi trabajo administrativo, comencé a documentar la vida del centro de buceo. Fotografié buzos, peces coloridos, arrecifes de coral. Cada disparo me recordó lo hermosa y sorprendente que podría ser la vida. Pasaron los meses y me di cuenta de que ya no quería regresar a París. Mi vida aquí, simple pero satisfactoria, me cumplió de una manera que nunca imaginé. Una noche, sentada en la playa mirando la puesta de sol, saqué mi teléfono y marqué el número de mi antiguo jefe en París. «Hola, Jean-Pierre», le dije cuando respondió. «Espero no molestarte». «Emily. Qué placer saber de ti. ¿Cómo va tu viaje?» Respiré profundamente. «Eso es exactamente lo que quería hablar contigo, no creo que vuelva a París». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Ya veo», dijo finalmente. «¿Estás seguro de ti mismo?» «Sí», respondí, sorprendido por mi propia certeza. «Encontré algo aquí, una vida que me conviene. Sé que es inesperado, pero...» «Emily», me interrumpió amablemente, «no tienes que justificarse a ti mismo. Estoy feliz por ti. Te mereces esta felicidad». Sus palabras me tocaron profundamente. Después de colgar, me quedé mirando el océano durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Al día siguiente, llamé a mi familia y Sofía para decirles mi decisión. Estaban sorprendidos, por supuesto, pero también increíblemente comprensivos y solidarios. «Te ves feliz, cariño», dijo mi madre. «Eso es todo lo que nos importa». Sofía, fiel a la forma, ya estaba planeando su visita. «¿No crees que te dejaré vivir solo este sueño?», ella bromeó. Las semanas que siguieron se llenaron de cambios. Encontré un pequeño bungalow cerca de la playa, comencé a aprender tailandés y me involucré aún más en mi trabajo en el centro de buceo. Una noche, mientras clasificaba mis fotos del día, me encontré con una vieja imagen de mí y Thomas. Me sorprendió descubrir que el dolor que esperaba sentir estaba ausente. En cambio, sentí una suave melancolía, casi gratitud. Sin esta dolorosa experiencia, nunca habría tenido el coraje de dejar todo atrás, para descubrir realmente a mí mismo. Tomé mi diario y comencé a escribir, como lo había hecho todas las noches desde que salí de París. Pero esta vez, en lugar de hablar sobre el pasado, escribí sobre el futuro. Sobre mis planes para desarrollar mis habilidades de fotografía, sobre mi deseo de explorar otras islas en la región, sobre la paz que había encontrado aquí. Mientras cerraba mi diario, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente feliz. No de una manera llamativa y fuerte,
sino de una manera profunda y serena. El camino había sido largo y difícil, pero finalmente había encontrado mi lugar. Aquí, en esta pequeña isla tailandesa, había encontrado mucho más que un nuevo comienzo. Había encontrado una nueva Emily, más fuerte, más sabia, lista para abrazar la vida en toda su complejidad. Cuando me quedé dormido esa noche, arrullado por el sonido de las olas, sonreí. Mañana sería un nuevo día, lleno de nuevas aventuras, nuevos desafíos. Y estaba listo para tomarlos, una foto a la vez.